¿Cómo andan, queridos teófilos, queridas teófilas? Vamos a sumergirnos en la última parte de este contexto general al Evangelio de Lucas. Ya estuvimos viendo cuestiones generales, específicas de acercamiento a cualquier texto, sobre todo de los textos antiguos. Ahora ya vimos también la cuestión del prólogo que escribe el propio autor del Evangelio. Y ahora nos toca introducirnos en algunos comentarios más generales a la estructura general del Evangelio y específicamente a la estructura del capítulo 1 y el capítulo 2. Por eso vamos a abrir las notas de clase nuevamente, me voy a achicar, vamos a recuperar el contenido desde donde quedamos. Muy bien, vamos aquí. Referencias del comentarista de esta bibliografía, ¿no? De la bibliografía que vimos en el primero de los videos. El Evangelio y Hechos de los Apóstoles forman aparentemente dos obras únicas. Dos obras que, si bien se pueden leer por separado, en realidad forman una obra única. En Lucas encontramos un Jesús yendo a Jerusalén, predicando la palabra de Dios con sus gestos, con su boca. Una palabra que se va a ir expandiendo desde Jerusalén al mundo por la obra del Espíritu Santo a través de Pedro y de Pablo, principalmente, como Pablo sobre todo como personaje de la mitad básicamente de hecho de los apóstoles, hasta el mundo, ¿no? Pablo tenía como la intencionalidad de llegar a lo que hoy sería como España. Para eso tenía que llegar a Roma, la capital del mundo, para después llegar a otro lugar. Capital del mundo en un sentido simbólico, ¿no? El autor del libro, si bien los evangelios se llaman Evangelio de Mateo, Evangelio de Marcos, Evangelio de Lucas o el Evangelio de Juan, en realidad no se sabe muy bien con certeza quién los escribió. ¿Los escribió Lucas? ¿Lo escribió Lucas al Evangelio de Lucas? ¿Mateo al Evangelio de Mateo? ¿Alguien llamado Juan al Evangelio de Juan? No lo sabemos. Esto nos hace pensar que en realidad lo importante de estos textos era remarcar la autoría de la comunidad, como si fueran parte de un proceso de catequesis de un determinado grupo de cristianos. Los evangelios tal así como los tenemos hoy, en el canon bíblico como lo tenemos hoy, se organizan a partir del siglo II. A partir del siglo II, sobre todo con San Ireneo y algunos otros más padres de la iglesia, que nos atestiguarán con certeza cercana cómo se estaban organizando los textos en torno a este tal Jesús y las primeras comunidades cristianas, ya aparecen estos 4 evangelios organizados de esta forma. Y se le da el nombre de Lucas. Por lo tanto, tendría sentido que fuera un tal Lucas el que lo haya escrito, porque ¿cuál podría ser el sentido de poner un texto fundamental para la fe cristiana como es un evangelio en el Nuevo Testamento con un nombre que no lo fuera? Pero con certeza no lo sabemos. En ningún lugar del texto dice yo soy Lucas el que escribe este texto, ni se presenta en el prólogo con el nombre de Lucas. Sí, lo que podemos interpretar a la luz de algunas cartas paulinas y el propio texto de Hechos de los Apóstoles, aunque actualmente se está dudando por algunas cuestiones específicas acerca de esto, pero sí se ha mantenido a lo largo de la historia y de la tradición y pudo también confundir o ayudar a que se pusiera el nombre de Lucas en ese texto, es que se narra un tal Lucas que es compañero del apóstol Pablo en sus viajes y cuya profesión era ser médico. La tradición de la iglesia ha asumido que Lucas es ese compañero de Pablo, médico a su vez, es el escritor del Evangelio y de Hechos de los Apóstoles. Firmeza o afirmación tajante no podemos dar, pero vuelvo a insistir, no es mucho lo que nos importa, sino lo que nos importa es el contenido. Que lo haya escrito Pedro, Pablo, Lucas, Juan o Luciano es exactamente lo mismo. Lo importante es el contenido de salvación que el texto tiene.
Posiblemente, como les decía, debe haberse llamado Lucas, dado que no tendría sentido poner en el siglo II nombre a un evangelio y lo que este tipo de texto representaba para la fe de las primeras comunidades, un nombre falso. No tendría sentido ponerle un nombre falso a un texto que en realidad es un pilar de la fe. Quizás no es el mismo Lucas que la tradición ha referido como el Lucas compañero de Pablo y que a su vez era médico, pero posiblemente haya sido un Lucas, ¿sí? En caso de ser cierto, y por otras referencias del propio libro y cuestiones literarias anexas, Lucas debió haber desarrollado su vida, de eso sí podemos estar bastante seguros por algunas cuestiones literarias, contenidos específicos, como parte de la segunda generación de cristianos. Que la segunda generación de cristianos está entre el 70 y el 100. La primera generación obviamente está en torno a la muerte de Jesús hasta los 70. Piensen más o menos que los 70 tendrían 70 años, eran los contemporáneos a Jesús. Y la segunda generación de cristianos eran aquellos que habían recibido de los primeros discípulos testigos oculares de Jesús. Alguno quizás estaba vivo al momento de Jesús por la cantidad de años si uno hace las cuentas, pero es la segunda generación ya de cristianos. Muchos de ellos ya no eran testigos oculares de lo que había acontecido con este Jesús de Nazaret. Posiblemente el autor haya nacido fuera de Palestina, dado que la obra posee ciertas imprecisiones geográficas, que obviamente si era un erudito y hubiera nacido en Palestina, no las tendría, ¿sí? Como que habla de lugares y no tiene tan en claro algunas distribuciones geográficas o algunas precisiones específicas en torno al tema relativo con esto. El texto no nos genera la impresión de que Lucas hubiera sido un judío, sino más bien un gentil relacionado con algunas de las comunidades paulinas. Al parecer escribe esta obra a comunidades de Pablo en los años 80-90 después de Cristo. Ya Jerusalén había sido destruida. Por eso también se utiliza el año 70 como un punto clave, porque se dispersan las comunidades, porque obviamente se toma Jerusalén, se destruye el templo de Jerusalén y comienza una nueva fase tanto para los judíos como para los cristianos. Recuerden que en un inicio incluso los judíos cristianos o los judeos cristianos se seguían reuniendo en sinagogas hasta que se produce la destrucción del templo de Jerusalén y un proceso de conservadurismo dentro del pueblo judío en la diáspora o en las afueras de Jerusalén para poder mantener la propia tradición, ¿no? La famosa comunidad de Yamnia, como habíamos visto en la clase pasada. ¿Quiénes son los destinatarios del libro? Como les dije, posiblemente hayan sido comunidades paulinas de Asia Menor. Tiene bastantes detalles en torno a estas comunidades en los viajes de Pablo que están narrados en Hechos de los Apóstoles. Incluso hay algunas características que hacen referencia al mundo griego más que al mundo hebreo, ¿sí? Los miembros de dichas comunidades ya se habían estructurado según el formato grecorromano de eclesia y asamblea. Es decir, ya tenían una estructura propia, no eran los primeros discípulos que salieron al mundo a predicar el Evangelio de Jesús, asistidos por el Espíritu Santo, luego de que Jesús ascendiera al cielo una vez resucitado, sino que ya tenían una cierta estructura, había comunidades en distintos lugares, pero como decíamos en un principio, no fue escrito para iniciar la fe o suscitar la conversión de los miembros de una determinada población, sino que fue escrito para afianzarla y profundizar el modo de vivir del propio Jesús. Una especie de catequesis permanente, si uno quiere decirlo de esta forma, una segunda instancia catequética para poder seguir profundizando, rumiando, que siga resonando las enseñanzas y las palabras de Jesús para ir descubriendo cosas nuevas y entendiendo el mensaje con mayor profundidad. Aparentemente estas comunidades o comunidad a la que estaba dirigido el mensaje era un grupo mixto, como lo era la de Mateo, pero en cambio, si la de Mateo tenía más judíos
o judeocristianos que cristianos provenientes del paganismo, acá la cuestión va a ser a la inversa. Va a haber más gentiles convertidos al cristianismo que judíos convertidos al cristianismo. No me gusta usar mucho esta palabra de cristianismo porque en realidad es más complejo, no es que automáticamente los primeros discípulos de Jesús fueron llamados cristianos, ¿sí? Incluso se los llamaba nazarenos, como aquellos seguidores del Nazareno, de Jesús de Nazaret. Pero bueno, eso es para otra cuestión, si en algún momento tenemos que profundizar el año que viene eclesiología. Relatos de la infancia de Juan el Bautista y de Jesús. Vamos a los textos. Ya cerramos el tema del prólogo y ahora vamos a los textos propiamente dichos de Lucas capítulo 1 versículo 5 a Lucas capítulo 2 versículo 52. Capítulo 1 casi entero y totalmente entero el capítulo 2 del Evangelio de Lucas. En estos dos capítulos vamos a encontrar los relatos de la infancia de Juan el Bautista y de Jesús. Fíjense esto. Si la estructura general del texto es un Jesús yendo a Jerusalén y de Jerusalén en Hechos de los Apóstoles la palabra es predicada por la asistencia del Espíritu Santo al mundo, a su vez, específicamente, Lucas 1 y Lucas 2 va a estar estructurado de la siguiente forma. Aparentemente uno podría separar los textos como si tuviéramos dos tablas. Y cada una de esas tablas como si tuviera 3 paneles o 3 partes. O 2 capítulos o 2 partes con 3 partes cada una. El primer panel, la primera tabla, va a tener obviamente 3 paneles, como decíamos. El primero de esos paneles nos va a hablar del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. El segundo nos va a hablar del anuncio del nacimiento de Jesús. Y se va a cerrar este bloque de los anuncios de los nacimientos, 2 anuncios milagrosos, 2 anuncios llamativos. El primero porque la madre de Juan el Bautista era una persona adulta y por lo tanto ya era un milagro que tuviera un hijo. Mientras que el nacimiento de María obviamente era porque no conoció varón, ¿no? Es como un nacimiento sin relación sexual, llamémoslo así. Entonces, ¿qué nos va a querer decir? Lo vamos a ver más adelante, estos acontecimientos milagrosos en torno a estos 2 personajes. Y es interesante que arranque el Evangelio de Lucas, específicamente el contenido más allá del prólogo, con el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque en el fondo la tradición judía decía que antes de que venga el Mesías iba a venir un precursor a allanar el camino, como a preparar a la población diciéndole miren que ya viene, miren que ya viene el Mesías, conviértanse que ya viene el Mesías, ya viene el mensaje de salvación, prepárense, sean vigilantes, conviértanse, etc. Entonces es como la bisagra entre el Antiguo Testamento y lo nuevo que estaba por acontecer. Y este personaje no puede no tener un nacimiento entre comillas milagroso, porque los nacimientos milagrosos, ya lo adelanto, nos está hablando de que, o presagiando, que esa persona va a ser importante. Dios intervino de forma particular cuando era niño o para su nacimiento porque esa persona en particular tenía un plan determinado en el proyecto de Dios. Lo mismo va a suceder obviamente con Jesús. Obviamente que este primer juego de anuncios, el nacimiento del Bautista y el nacimiento de Jesús, cierra con el encuentro de estas 2 madres que han recibido estos 2 anuncios milagrosos. María e Isabel. María que va a visitar a su prima que estaba encinta ya de 6 meses y tienen como Isabel canta de alegría al ver a María porque el niño dentro de ella
saltado de gozo, y María canta a su vez también en lo que nosotros conoceremos como el Magnificat, ¿no? María exultando y agradeciendo a Dios por la obra que Dios estaba haciendo en ella. La segunda tabla, el segundo capítulo, podríamos decirlo así, nos habla de justamente, si el primero hablaba de los anuncios, el segundo nos va a hablar de los nacimientos. Entonces se nos va a narrar el nacimiento de Juan el Bautista. Zacarías va a ser el que va a cantar un cántico agradeciendo a Dios por el nacimiento de su hijo Juan el Bautista. Se lo va a circuncidar y se va a hacer una especie de resumen de lo que va a ser su vida. Lo mismo se va a narrar posteriormente con Jesús. Se anuncia su nacimiento, se anuncia su circuncisión, donde hay un cántico del profeta Simeón diciendo que quién va a ser ese niño, la luz que va a alumbrar a todos los pueblos y gloria de su pueblo Israel. Y a su vez también se hace un resumen de su infancia. Para cerrar esta segunda tabla con el relato de Jesús a los 12 años, cuando se consideraba que un hombre pasaba a ser adulto, en el templo de Jerusalén, escuchando la palabra y mostrando que también prodigiosamente conocía muy bien a Dios y podía enseñar o predicar en medio de los doctores o doctos en la ley. Era aquel que tenía una palabra de Dios para decirle a la humanidad, cumpliendo esa profecía que ya había anticipado Simeón, diciendo que era la luz de todos los pueblos y gloria del pueblo Israel, y a su vez también cumpliendo la palabra de que el ángel le había dicho a María, diciéndole que lo que se estaba gestando en ella en realidad iba a ser el Salvador. El Jesús significa el Dios salva del pueblo, ¿no? Y de la humanidad. Entonces ya hay un montón de elementos teológicos que uno puede ver a la luz de esta estructura. Puede ver obviamente que ya se nos muestra que hay una cierta artificiosidad en los relatos. Sería demasiada coincidencia que todo hubiera pasado de esa forma, por más que entendemos que Dios puede hacerlo todo, que nada es imposible para Dios, pero bueno, no es su forma general de actuar hacer cosas sobrenaturales. Cada uno de los cánticos presentes en estos dos primeros capítulos, a saber el Magnificat, el Benedictus de Zacarías y el Cántico de Simeón, están repletos de citas bíblicas del Antiguo Testamento. ¿Esto qué nos tiene que llamar la atención? Nos tiene que llamar la atención acerca de que estos acontecimientos narrados en realidad nos están hablando de que en la persona de Jesús y de Juan el Bautista, Dios está dando cumplimiento religioso a todas las promesas del Antiguo Testamento. Cuando uno lee palabras del Antiguo Testamento en el Nuevo, lo que significa es un recurso literario común dentro del mundo judío, que esa palabra de alguna manera ya anticipaba en el Antiguo Testamento lo que iba a pasar al momento en que apareciera el Mesías. Y que se está dando cumplimiento, que Dios es un Dios fiel que cumple su palabra por más que su palabra la haya dado 600 años antes. Lo anterior nos lleva a pensar que la estructura literaria del texto está organizada de la misma forma que lo estaban organizadas las obras de su época cuando se referían a personajes célebres, cuyas infancias no podían haber sido más que presagios de la celebridad que alcanzarían de adultos. Este mismo recurso literario se utilizó con Alejandro Magno, se utilizaba con el nacimiento de alguno de los Césares del Imperio Romano, algunos de los reyes de la antigüedad, ¿no? Se narran los primeros años de la persona como años milagrosos, específicamente con cuestiones sobrenaturales, como una infancia misteriosa y especial, distinta al resto de los mortales, justamente para decirnos o explicarnos que ya estaban predestinados de alguna manera a ser personajes célebres, a llegar a ser quienes fueron en su momento.
Lo anterior no nos indica necesariamente que todos los textos de estos dos capítulos carezcan de verosimilitud con lo acontecido realmente. De hecho, se sustentan en tradiciones muy antiguas. Pero esto no significa que todo lo que nos narren esos textos hayan pasado de la manera en que los textos nos lo narran. Como siempre digo, no le pidamos a la Biblia lo que la Biblia no nos puede dar, cuando no fue escrita para darnos lo que a veces nosotros buscamos en la Biblia. No le pidamos a estos textos, en otras palabras, que sea una biografía de Jesús. No lo son, no fueron escritos para eso, sino para darnos un mensaje de salvación, para adelantarnos algunas categorías teológicas acerca de quién fue realmente Jesús y Juan el Bautista en su propia vida. ¿Significa esto que no tenga sustento histórico? No, no significa que no puedan tener un fundamento histórico, sino que pueden tenerlo, este fundamento histórico. De hecho, vuelvo a insistir, están fundados en tradiciones muy antiguas. Lucas nos dijo en el prólogo que estaba escuchando, buscando los verdaderos relatos acerca de la vida de Jesús. Pero esto no significa que no hayan estado ordenados, como él lo dice, de tal forma para dar un mensaje a los que ya se habían encontrado con Jesús. Por eso lo importante de estos textos es buscar las categorías teológicas que aparecen, más que preocuparnos de si sucedió realmente la infancia de Jesús de esa forma particular. Lo importante es el mensaje de salvación, la interpretación que hizo el pueblo judío en primera instancia en el Antiguo Testamento y las primeras comunidades cristianas en el Nuevo Testamento acerca de la presencia y la acción de Dios en la historia de su pueblo y de la humanidad. En otras palabras, lo importante es notar cómo Dios iba salvando. ¿Cuál es el mensaje que el autor le quiso dar a las comunidades acerca de cómo interpretaba? Nosotros entendemos que, inspirado por el Espíritu Santo, de cómo Dios salvaba a la humanidad a través de Jesús de Nazaret y lo iba a seguir haciendo a través de él en medio de su comunidad y por su comunidad que lo seguía. El autor de esta bibliografía se anima a llamar a su género literario historia meditada. El autor de este nuevo comentario a la Biblia de Jerusalén llamó como género literario del Evangelio en general, historia meditada. Aprovechando el presupuesto de que los lectores deben ser personas que ya conocen a Jesús, es lo que venimos hablando con el prólogo, y van a buscar en estos textos profundizar la propia fe, es una historia de Jesús meditada. ¿Qué significa meditado en el mundo judío o hebreo de aquel entonces? Consistía en leer un acontecimiento presente a la luz de los acontecimientos leídos por los textos bíblicos del pasado, comparando lo que estoy viviendo en el presente, leído con los anteojos de algún texto bíblico del pasado, voy a poder comparar cómo Dios está obrando en la historia de manera concreta. Si está obrando de la misma manera, si está obrando con alguna diferencia. Este es el género literario, es una historia lo que se nos está contando, con fundamento de history, pero a su vez también está meditada, es una story history, ¿no? Es una historia en nuestro sentido concreto, que tiene las dos acepciones, la de hechos concretos que han acontecido y de interpretación de esos hechos acontecidos en la realidad. Así estamos terminando el comentario básico al Evangelio de Lucas. Ya tenemos algunas cuestiones básicas que ahora cuando ustedes se sumerjan en los textos, vamos a hacer el mismo ejercicio que la vez anterior, para poder interpretar cuáles son las categorías teológicas fundamentales que el Evangelio de Lucas nos está narrando. Presten la atención a eso más que a los detalles geográficos, más que a los detalles de si aconteció realmente esa situación de esa forma. Condensan estos textos, el Evangelio, las principales categorías teológicas que a lo largo del Evangelio se le irán asignando o se nos irán mostrando de este Jesús de Nazaret, nacido según el Evangelio en Belén. Es importante los lugares geográficos para entender
¿Qué nos está queriendo decir el autor? Porque muchos de esos lugares geográficos, en realidad, cuando uno los traduce, tienen nombres particulares. Pero son más lugares teológicos que lugares geográficos. De hecho, va a jugar mucho con esto de Jerusalén, les decía yo, como lugar teológico y lo va a escribir de una forma, o como lugar geográfico y lo va a escribir de otra forma el autor. Espero que esto les haya ayudado como para interpretar los destinatarios principales, el contenido general, la estructura y específicamente la estructura de estos dos capítulos, para que ustedes ahora puedan sumergirse en los textos, tener la experiencia particular de leer un texto bíblico, interpretarlo, hacer este análisis, y van a ver que los textos son mucho más ricos de que si uno los lee literalmente. Nos vemos en un próximo capítulo, en una próxima clase. Ya tendremos que sumergirnos, decir algo muy breve en torno a la vida oculta de Jesús. Como es oculta, no hay mucho para decir. Y pasar entonces a la vida pública, iniciando con el bautismo, camino hacia su muerte y luego resucitado de entre los muertos. Nos vemos en el próximo capítulo de este curso de teología.